Adivinen dónde estoy. Hace más o menos una semana, un poquito menos que llegué. Este es el Instituto de Investigación de Estudios Coreanos de la Koryote-Hakkyo, o sea, la Korea University. Aquí es donde vamos a estar más o menos 6 meses. Bueno, no específicamente en este instituto, para nada. Simplemente pasaba por acá y me pareció precioso. Vamos a estudiar en otra facultad y vamos a estar en un semestre de intercambio. Así que este es el blog de la primera semana, primer día en Seúl, primer día oficialmente. Y bueno, vamos a sentarnos un ratico y te cuento por qué Corea, por qué ahora, por qué. Mira, pero es que es precioso. Ay, este edificio es precioso. Llegué a Corea principalmente por curiosidad. Nada ocurre así porque sí, ni por casualidad, sino que tiene su razón de ser. Y específicamente yo siempre he sido una persona muy curiosa de los idiomas y de las otras culturas, entonces ya que estaba como base en Berlín y estaba estudiando, tenía la oportunidad de hacer un intercambio y dije, ¿por qué no? Corea siempre había estado ahí como una semillita en mi corazón, había una semillita de curiosidad porque tengo una tía que vive aquí hace más de 30 años, bueno, exactamente 30 años, este 2026 se cumple el aniversario número 30 de que ella está aquí. Es una monjita y toda la vida nos ha visitado, nos visitaba en Colombia, nos contaba de su trabajo, nos traía dulces, nos leía en coreano y bueno, eso a mí me causaba mucha curiosidad desde muy pequeña. Después, cuando ya me hice adolescente, empecé a mirar muchos youtubers que tenían que ver algo con Corea, o la Chingu Amiga, por ejemplo, o Coreano Vlogs también, que está casado con una mexicana, y me encantaba, me llamaba mucho la atención como la comida, el kimchi, que tuvieran una nevera solamente para eso, como una curiosidad por la cultura. Más adelante me leí La Vegetariana, mucho antes de que fuera Nobel de Literatura, Han Kang, y me encantó. Siento que Carolina Brown alguna vez dijo en un taller que uno como escritor, como lector, como persona en general, debe encontrar esa sensibilidad con la que conecta, y yo sentí que en ese momento esa poética, esa forma muy poética de escribir de Han Kang me llegaba mucho, me tocaba mucho. Creo que ese es el tipo de sensibilidad con la que soy más afín, y al fin y al cabo también una forma muy similar en la que escribo. Entonces esos fueron pequeñas cosas que empezaron a meterse en mi memoria, en mi cuerpo, como esta curiosidad de visitar Corea, y al final tuve la oportunidad de hacerlo. Gracias a Dios todo salió bien y aquí estamos. Y bueno, como resumen, esta primera casi semana que ya estoy aquí fue bastante movida de instalarme, de llegar al dormitorio, de conocer un poco los alrededores, pero tengo como una primera impresión de Corea que te quiero compartir. Y en general también han sido días como de hacer muchas reflexiones y cosas sobre qué es lo que quiero hacer aquí y para qué. Entonces, como tal, voy a ir caminando y te voy contando, porque quiero pasar por el campus para mostrarte un poco lo lindo que es, y vamos a ir a una biblioteca librería que quiero visitar. Y luego supongo que ir a un supermercado, porque por acá cerca no hay nada de supermercados, lo que hay son tienditas de conveniencia en las que se encuentran cosas muy, muy básicas y prácticas, sobre todo comida lista ya, mucho ramen, por ejemplo, pero no se encuentra nada fresco, casi no hay fruta, vegetales, no. Entonces voy a ir a un supermercado que se ve que es bastante grande, a ver si encuentro algo de eso. Bueno, esto es una parte del campus que yo no sé si soy la única, o tú que eres de Bogotá me dirás si no se te parece esto a la circunvalar. Obviamente no, esta torre no. Aquí hay como un peaje, una entrada al hospital universitario, y todo esto es como un corredor verde. Ay, aquí hay una parada de bus. Es como la circunvalar. Dime tú si no se te parece. Yo aquí me siento como en la circunvalar. Y de hecho esa es como una de las impresiones que tuve de aquí, porque me sentía muy como en casa. Y no te voy a mentir, estaba muy nerviosa antes de venir, sobre todo porque no hablo coreano bien. Hablo muy poquito de coreano, hice un curso muy básico, entonces comunicarme no está tan fácil. Pedir ayuda, pedir indicaciones, como que uno igual y se las arregla, pero digamos que no tenía esa seguridad que tenía yo antes, que bueno, que tengo con el inglés, o que tenía en su momento con el alemán cuando llegué a Alemania. Entonces estaba muy nerviosa, y también
estaba muy asustada como de lo que venía en general, como de la incertidumbre. Me cansé porque esto es su vida, o sea, yo terminé viviendo como en una colina. Porque todos sabemos que emigrar no es fácil, que trae sus cosas buenas, trae sus cosas difíciles, sus retos. Entonces sabía ya de primera mano que es una experiencia muy transformadora y eso también me tenía nerviosa. Mira, aquí es precioso, todavía estamos en invierno, no ha empezado la primavera oficialmente, ya casi, ya se empiezan a escuchar pajaritos y los árboles siguen pelados, pero como tal, a mí ya me parece lindo el paisaje así tal cual porque es hermoso que haya sol. Eso también me llamó mucho la atención. Recién llegué aquí, Corea, Seúl es bastante soleado. Todos los días que he estado aquí ha hecho sol. Hemos tenido cielo despejado, cielo azul. Entonces, a diferencia de cómo veníamos en Berlín, eso ha sido uno de los grandes cambios que noté apenas llegué. Y también la gente se siente bastante cercano, bastante amable, a pesar de que no todos te hablen en inglés. Algunos viejitos sí. Mi tía me decía que algunos viejitos también durante la época de la ocupación japonesa tuvieron que aprender inglés. Estaba prohibido aprender coreano por alguna razón, o sea, la verdad, ahí debo la investigación, pero por alguna razón, bueno, aprendían japonés, un poco de inglés, y hay viejitos que hablan inglés. A nosotros se nos acercó un señor ya mayor hablando en inglés, y en general son muy amables, siento que como tal el coreano es un idioma que suena muy vocálico, muy abierto, tiene códigos de cortesía, como de etiqueta, muy específicos. Por ejemplo, el saludo con la venia a todos. Uno anda por la calle dando venia a todo el mundo y son muy amables. Realmente la vibra que se siente de ellas, de todas las personas, es una vibra muy positiva. Sonríen bastante. Me siento muy cómoda a pesar de que no hable el idioma. Pero bueno, acabo de llegar. Ya casi llegamos a nuestro destino, donde tenemos que coger un caminito. Y aquí es la puerta. Y bueno, como ves, yo voy caminando muy tranquila con el celular. Aquí es un lugar muy seguro, donde también me siento muy segura. Que de hecho me compré un papel higiénico en una tienda, y luego pasé a otra tienda y se me quedó ese papel higiénico ahí. Al otro día volví y lo tenían guardado y me lo devolvieron. Y ese tipo de cosas que sucede aquí también. Gente me cuenta que hacían picnic, dejaban sus celulares ahí, entonces es bastante seguro. Creo que es algo por lo que este país también es muy conocido. No es nada nuevo. Pero entonces este es el caminito de la universidad, uno de los caminitos. Ya estamos en el campus, cerca de los edificios y ya tengo muchas ganas de ver esto en primavera. Aquí hay una pagoda, pero te sigo contando más o menos mis impresiones. Libertad, justicia, verdad. Esto ya es la universidad, aquí atrás está la pagoda. Y detrás mío está uno de los edificios, que este es el estilo de la universidad, tiene 121 años de antigua y se nota en los edificios que tiene su historia. Todo funciona muy bien, responde muy rápido, ha sido muy claro, todo está en inglés para la gente que no habla coreano como yo. Bueno, te voy a grabar desde aquí con esta vista al edificio principal de la universidad. Creo que ahí queda la biblioteca principal y no sé si con el árbol se alcance a ver, tal vez no, pero ahí está el tigre de la universidad. Pero entonces estoy aquí para compartirte un poco de las reflexiones que he hecho estos días, también cuestionándome y reflexionando qué es lo que yo quisiera hacer aquí, como qué objetivos tengo, porque uno de ellos, un gran proyecto que tengo en mente y que todavía no es que no ha tomado forma, realmente es simplemente una idea. Lo que me encantaría hacer realidad, obviamente no sola, sino con toda una comunidad. Entonces, si quieres hacer parte de esto, sígueme. Es crear el movimiento de los poetas serenos, que de por sí esto también viene inspirado en los poetas malditos, pero dándole una vuelta. De hecho, Baudelaire es uno de mis poetas favoritos. El poema favorito mío de la vida es El enemigo de él y por eso también he decidido de alguna forma partir de ahí y darle una vuelta a esto, conectarlo un poco con mi experiencia personal de vida, que ha tenido que ver mucho con el tema de las adicciones como familiar de un adicto, pero también como persona que ha tenido que luchar con esta situación todos los días en carne propia.
porque muchos de nosotros, aunque no seamos capaces de reconocerlo, no seamos conscientes, tenemos patrones adictivos y tenemos quizá una adicción ahí. Yo en mi caso la identifiqué hace un tiempo y es la adicción a las redes sociales. Bueno, como contexto, también la primera vez que yo migré fue a Alemania hace 6 años y ahí no era consciente de este tipo de cosas, no era consciente de esta problemática. Y cuando uno migra trae mucho consigo, ¿no? Cargas toda tu historia y te enfrentas a un nuevo lugar, te enfrentas a unos nuevos códigos, nuevas personas. Es difícil, es muy enriquecedor, al final uno puede crecer mucho como persona, pero al principio, los primeros meses, años, llega a ser muy retador y tal vez estas emociones y estos sentimientos negativos son muy abrumadores, tanto que es fácil caer en adicciones y tanto que uno, obviamente como ser humano, naturalmente busca la vía más fácil de aliviar esto. Y en mi caso fue pasar mucho tiempo metida en redes sociales, pasar mucho tiempo en la pantalla. Y esta vez que ya volví, que estoy repitiendo de alguna forma esta experiencia de emigrar, de estar en otro país, de tener otra experiencia, estudiar, vivir en otro lugar, no quiero caer en lo mismo. Quiero ser más consciente y también reconozco que es algo, es mi tendencia. Y bueno, que me suceda puede que un día quiera estar mucho más tiempo de lo normal en el celular o quiera abrir el celular cuando no haga falta, pero quiero ser consciente y poder dejar de hacerlo y empezar a vivir más conectada con el mundo real. Una adicción, una muy común, la tercera mayor adicción después del alcohol y los Betäubungsmittel que se llaman en alemán o medicinas, sí, opiáceos, este tipo de cosas. Todos podemos estar de acuerdo que en todo el mundo, aquí en Corea, por ejemplo, se ven no solo jóvenes, sino también viejitos pegados al celular en el transporte público, en Berlín también, todo el mundo ahí pegado. Mi familia me dice que en Bogotá también hay gente que ve que hay dramas, por ejemplo, en el transporte público, en el Transmilenio. Es muy común que pasemos mucho tiempo en las pantallas y esto fácilmente se puede convertir en una adicción. No digo que sea el caso de todo el mundo. Pero también hay otras cosas que pueden convertirse en una adicción, los juegos, cualquier patrón de relación tóxico, cualquier cosa realmente. A mí me ha llevado a plantearme la idea de que podemos crear una comunidad que intente ser consciente de esto, intente ir por un camino más sano, no satanizando estas cosas porque hacen parte de la vida y siempre van a estar allí. También traen sus ventajas, ¿no? Las redes sociales se les puede sacar mucho provecho, pero cuando se convierte en algo dañino ya ahí hay que tener mucho cuidado. Yo personalmente estoy intentando llevar un camino sí, más libre de este tipo de comportamientos, más consciente, más conectada con la realidad, con una rutina mucho más sana, pero sí sabiendo que hay que tener cuidado con los excesos y que cada persona es distinta. No es un camino de una sola vía, no es un camino sin baches, es un camino que recién empecé y que me está costando bastante, que no soy perfecta y que tampoco se trata que un poeta sereno o una poeta serena haga las cosas perfectas, sino que lo intente cada día, un día a la vez. A mí me encantaría tener esa comunidad, a mí me encantaría rodearme de personas que tengan esa misma meta, también para su bienestar personal, pero al final cuando uno está bien, es capaz de dar al mundo y de dar a las personas que están alrededor todo eso bueno que hay en uno. Y de eso se trata, de dar al mundo lo mejor que podamos, a través de nuestros talentos, a través de lo que se nos dé bien, por ejemplo, en mi caso, la literatura y la escritura, que es mi pasión. Por eso también me fui por el lado de poetas serenos, poesía, escritura, pero no todos tenemos que escribir, claro que no. Y bueno, eso es todo al respecto de estas primeras reflexiones. Ahorita vamos a la biblioteca a ver qué tal, qué nos vamos a encontrar por ahí. Llegamos a la estación donde nos encontramos con el rey Sejong. Sejong es el rey que sale en el billete de 10.000 wones y él fue el gran artífice de la lengua coreana. Obviamente no solamente él, sino también con ayuda de muchas otras personas que trabajaron en el Malmoy, que es como se denomina el diccionario coreano. Gracias a ese gran trabajo que hizo hace siglos fue que el coreano se pudo mantener como una lengua viva, incluso después de la ocupación de los japoneses, cuando estuvo prohibido hablar en coreano. El idioma se mantuvo y hoy en día no solamente es una lengua que permite la comunicación entre las personas, sino un gran símbolo de identidad y de cultura. Algo que es fascinante y a la vez agobiante es la cantidad de pantallas que hay aquí en Seúl. Esto, bueno, igual estamos en una estación bastante movida y una de las más principales, diría yo,
porque hay pantalla por todo lado, pero es que en todo lado se encuentra pantalla, publicidad, que de hecho en Berlín esto no se ve. Y quién sabe si lo veremos en el futuro. Ya se está moviendo por ahí un proyecto para quitar la publicidad en pantallas en la calle. Entonces ya veremos qué sucede si algún día Berlín termina como Seúl o por el contrario toma otro rumbo. Entramos al edificio de Kyobo y es muy lindo como está todo con flores. Todavía no ha empezado la primavera, pero ya casi viene, ya viene. Y también hay unos periquitos. Ay, qué lindos. Hay unos periquitos aquí en una jaula dorada. Llegamos a una parte que hay como una exhibición sobre el ejercicio, sobre el movimiento, se llama People in Motion. Está súper interesante. Es que aquí no es solo librería, venden de todo. Hay cositas de estas, hay humidificadores, audífonos, tecnología, hay oferta de todo. Yo creo que aquí lo que a uno se le ocurre puede conseguir. Este me encantó. People make books, books make people. Ahora vamos a ir al supermercado, que de hecho ahorita no grabé, pero cuando uno entra a la estación tiene que poner la tarjeta, te cobran una tarifa base y cuando sales, depende de la distancia, te cobran más si es más lejos o te cobran cero. Pero entonces siempre tienes que registrar la tarjeta al entrar a la estación y también al salir. 1550 wons vale el pasaje. Ahora nos toca hacer transbordo. La línea 5 estaba súper llena. No me había tocado un metro tan lleno y sin embargo es muy organizado. Una señora muy amable me hizo espacio para dejar la maleta. Una viejita. Creo que las personas acá son muy amables. Pero sí, hay muchísima gente. Y bueno, es hora pico, van a ser como las 5:30 ya. Bueno, al final decidí no ir al supermercado. Se cancela por el día de hoy. Prefiero ir mañana con más tiempo porque ya van a ser las 6 y esta noche quiero hacer unas cosas. Y bueno, ya estoy de regreso, que por cierto comparto habitación con una persona, con una chica más. Eso es muy común aquí en Corea porque hay mucha gente. 25 millones de personas viven en Seúl. Los estudiantes extranjeros, no hay suficiente espacio para todos. Espero seguir subiendo blogs de este tipo para documentar un poco la experiencia, para compartir algunas reflexiones y mostrar lo que me vaya encontrando. Gracias por ver, gracias por compartir. Nos vemos en el próximo.